pues realmente impactante cómo hay un flujo de mercancías, de personas que no tienen regulación. Eso durante el día. Entonces por la noche, pues por ahí pasan cualquier cantidad de cosas, ¿no? Legales e ilegales. Bueno, al ser tráfico, pues ya empieza a ser ilegal. Recordar, doctora, que digamos, la barrera natural o que se había establecido para contener a esta plaga era en Panamá, ¿no? Donde está el famoso tapón del Darién, que es una parte de selva entre Panamá y Colombia. Entonces en esa región geográfica estaba la contención. Pues una enfermedad importante, pero sin duda pues los políticos utilizan a veces estas situaciones como para mover un poco a su favor las cosas, ¿no? Entonces esta enfermedad evidentemente está generando pues que el gobierno de Estados Unidos ponga pues cierre a la frontera desde hace ya varios meses con algunas de las enfermedades que son más importantes en los animales, digamos, eliminadas o erradicadas, ¿no? Entre ellas te puedo mencionar la encefalopatía espongiforme bovina, la fiebre aftosa, el gusano barrenador, que son de estas enfermedades que son realmente importantes en salud animal a nivel global. Esta es una producción de Estudio Cliar. Hola, bienvenidos a su podcast Entre Vets y Peludos. Soy Abigail Cacho y hoy estamos en compañía del doctor Rubén Novelo. Doctor, muy buena tarde, noche, días, dependiendo de qué momento nos estén viendo. Es correcto, doctora. ¿Cómo estás? Buenas noches en este momento. ¿Todo bien? Gracias. Una vez más con el gusto de estar aquí saludándote. Así y a es. todo el público, ¿verdad? Así es, ya tú también ya eres parte de la casa, doc. Sí, gracias, muy amable. Nos has tenido la amabilidad y paciencia de convocarnos, así que siempre que haya oportunidad aquí estaremos ayudándote y acompañándote. Muchas gracias, doc. Hoy vamos a tratar un tema que, fíjate que en una plática hace pocos días, alguien me decía, oye, pero ¿por qué sacas estos episodios del gusano barrenador si a nosotros no nos está afectando en nada? O sea, que se preocupen los que tienen ganado, que se preocupen las autoridades. Y yo le decía que todos estamos implicados en este asunto del gusano barrenador de una o de otra manera. Y justamente quiero empezar con esa pregunta porque en nuestra economía, en nuestra casa, en nuestro día a día, se ve afectada por esto del gusano barrenador. Porque la carne, la leche, pues también se empieza a escasear y entonces empieza a subir de precio. Entonces, doc, ¿cómo es que afecta en nuestra economía esto del gusano barrenador? Correcto. Sí, doctora, mira, para retomar un poco lo que me dices al principio como manera de introducción, es interesante porque originalmente cuando este problema empezó a visualizarse, en el ámbito de los veterinarios, vamos a decir que están dedicados más al tema de mascotas, parecería un tema lejano y parecería que era un tema que no necesariamente iba a impactar. Yo realmente lo recuerdo porque, digamos, en el grupo de colegas que trabajan con estas especies con las mascotas, pues yo mencionaba el tema del gusano barrenador y parecería como que no era Nunca un nos asunto iba a tan llegar. importante. Exacto, parecía lejano, ¿no? Dije, bueno, nosotros estamos viendo perros, gatos, el ganado nada que ver. Y hoy en día, evidentemente, hay mucha importancia en lo que podemos hacer los profesionales que estamos trabajando con mascotas, pues para combatir este tema, ¿no? Entonces, primero que en el segmento veterinario, pues tú sabes, es muy amplio, entonces todas las especies animales de alguna manera tienen pues que ser revisadas por nosotros. Entonces, si bien el sector de profesionales que trabajan con mascotas no estaba necesariamente involucrado, hoy en día lo está. Porque casualmente, después de los bovinos, ahora los perros están siendo de las especies más afectadas por el gusano barrenador. Entonces ya, digamos, ahora sí directamente estamos relacionados los veterinarios porque están llegando, tal vez no en México, pero sí en algunos otros lugares, muchos animales, muchos perros, gatos que pueden tener esta afectación. Entonces, bueno, eso un poco como va evolucionando, ¿no? Quienes de pronto decían no van a estar involucrados, ahora ya están involucrados. Debemos de trabajar en conjunto. Y en particular lo que me preguntas acerca de cómo está afectando el tema de pues, los productos de origen bovino, que de pronto consumimos leche o carne, pues definitivamente está siendo ya un problema, porque hay repercusiones incluso geopolíticas al respecto, ¿no? Que igual lo vamos a platicar un poco, pero ya estamos teniendo afectaciones directamente en el ganado que están repercutiendo en que los precios puedan empezarse a disparar por falta de comercialización de los animales, o por trabas, o por demoras, o por más inversión. Entonces todo esto está acumulando un valor en el ganado y en algún momento puede dar
como resultado que los precios de estos productos de origen bovino suban para el consumidor. Entonces, sí, definitivamente puede haber una repercusión, ¿no? Claro. Entonces, sí, directa o indirectamente, a todos nos afecta esta situación del gusano barrenador. Definitivamente, por la parte, como te digo, geopolítica o económica, pero además, pues porque precisamente en este idea de una sola salud, donde están involucrados el medio ambiente, los animales y las personas, pues es una enfermedad que pasa por ahí, ¿no? Hay Así factores es. de los tres lados que están generando el problema, por eso tenemos que estar, pues, atentos y ocupados. Ujú, exactamente, ocupados, dijiste la palabra clave. Oye, pero también, más allá del paso en los ranchos, ¿qué papel juega este tráfico ilegal del ganado que viene de Centroamérica y que llega a nuestro país, que llega a México? Fíjate que ese ha sido un tema, pues, polémico y desde hace mucho tiempo un área de mejora, vamos a decir, ¿no? Hemos tenido oportunidad de estar, por ejemplo, en la frontera con Guatemala, donde está el famoso río Suchiate, y es pues realmente impactante cómo hay un flujo de mercancías, de personas que no tienen regulación. Eso durante el día. Entonces, por la noche, pues por ahí pasan cualquier cantidad de cosas, ¿no? Legales e ilegales. Bueno, al ser tráfico, pues ya empieza a ser ilegal, ¿no? Entonces puede por ahí pasar animales y mil cosas más. Entonces, se ha mencionado que las fronteras, sobre todo la del sur de México, es muy porosa. Se permite el paso de muchas cosas, como te digo, productos y mercancías y animales incluso. Pero además, los mismos animales, las poblaciones animales silvestres, que pues no saben de nacionalidades o de pasaportes, De ¿no? límites. Exacto, entonces eso lo pienso porque también recordé que en la frontera con Estados Unidos, por ejemplo, el tema de las garrapatas, no lo traigo a colación porque hay animales silvestres que pueden llevar de un lado a otro y pues que se pasan por lugares donde no hay una contención física, ¿no? Entonces los animales silvestres pueden ser un factor. En el caso de Centroamérica, pueden venir, sí, animales que están siendo contrabandeados, eso es una realidad, pero también el mismo flujo de animales que pues están en sus hábitats y están tratando de acomodarse, ¿no? Entonces sí es un problema y ha sido durante mucho tiempo y hoy pues está todavía más evidente este tema del tráfico, de los pasos ilegales, ¿no? De animales. Claro. Y tienes razón. Las aves silvestres, los animales silvestres, pues no les puedes decir, no pases, Claro. ellos se pasan. ¿Dónde está tu visa o dónde está su pasaporte? Eso no Exactamente. aplica. Y ellos están buscando, pues, alimento o simplemente buscando en función del clima, ¿no? Y entonces, bueno, tienen movimientos naturales que a veces afectan la pasada de un lugar a otro, ¿no? Y como bien dices también, esa frontera que tenemos en el sur, bastante porosa, que por ahí fue también donde se introdujo esta problemática del Así gusano es, barrenador. sí, seguramente ya lo hemos comentado, doctora. Hay una versión de que fue a través de ganado bovino que vino ilegal de Guatemala y que pues de alguna manera se introdujo al país y bueno, venía ya con el problema, ¿no? Entonces eso sí es, o sea, es grave porque pues obviamente está a la mano de las personas que están haciendo ese movimiento y es un ejemplo más de cómo estas actividades ilegales, ilícitas, pues al final desembocan en muchos problemas, ¿no? Incluso que es un tema de salud animal importante. Oye, pero si ya hace más de 30 años este problema ya se había erradicado de nuestro país, ahora ¿por qué vuelve con más fuerza? Sí, correcto. Es interesante ese tema, doctora, porque parecería como una plaga que se vino visualizando. Yo recuerdo que meses antes de que se declarara el primer caso en México, tuvimos oportunidad de estar en una reunión donde la autoridad en México, estaba mencionando cómo venía desplazándose el problema del gusano barrenador por Centroamérica. Iba avanzando. Recordar, doctora, que digamos, la barrera natural o que se había establecido para contener a esta plaga era en Panamá, ¿no? Donde está el famoso tapón del Darién, que es una parte de selva entre Panamá y Colombia. Entonces, en esa región geográfica estaba la contención. Entonces, una planta que está elaborando las moscas estériles estaba ahí en Panamá y desde ahí estaban tratando de controlarlas. Seguramente, pues algunas situaciones que le podemos achacar al cambio climático, otra vez a un problema humano que es la migración, ¿no? Porque viste que hubo hace unos años pasados, que venían olas de migrantes de Centroamérica y entonces venía mucha gente que pues podría traer alimentos, podría traer heridas, podría traer muchas cosas que en su momento podrían ser factores.
Entonces, el cambio climático, por un lado, que exacerba la proliferación de estas plagas, la migración de muchas personas, el tráfico ilegal que estamos hablando. Entonces, tienes muchos factores. Y si por ahí hubo alguna falla, alguna falta de productividad en cuanto a las poblaciones de moscas que estaban generándose en Panamá, pues entonces como que la guardia se empezó a bajar. Y la plaga, al ser un tema biológico, pues es más complicado contenerla. Entonces fue avanzando y las autoridades empezaron a verlo. De hecho, en México empezaron a decir, ya está avanzando, cada país de Centroamérica va avanzando. Y entonces recuerdo que al principio se crearon ciertos cinturones en México como para tratar de contener. Pero volvemos a lo mismo, entre un asunto climático, un asunto pues, de ilegalidad y algunas fallas técnicas que de pronto pueda haber, vinieron a que se nos viniera encima. Que aún así se menciona que México está haciendo una tarea, vamos a decir, más o menos razonable, porque no ha permitido que se exacerbe el problema, ¿no? Hay países en Centroamérica donde está completamente rebasada la autoridad y están teniendo problemas ya en diferentes especies, ya no solo en el bovino, sino en diferentes animales, en cerdos, en gatos, en perros, en aves. Entonces ya está siendo cada vez más complicado. O sea, en México estamos tratando de contenerlo, pero bueno, no ha sido sencillo, ¿no? Oye, hace rato dijiste de fallas. ¿Qué fallas en cuanto a bioseguridad crees que hubieran estado aquí en esta situación para Pues, que pasara? Mira, yo creo que estos temas dependen de varios factores, ¿no? Tienes por un lado el recurso económico, porque para tener campañas donde pueden montarse cercos epidemiológicos, donde pueden montarse trampas para moscas, donde tienes que contar con recursos farmacéuticos, vamos a pensar insecticidas, desparasitantes, insumos, personal técnico capacitado. Entonces, es todo un tema, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que cuando le ponemos foco a algún área, salud, educación, cualquier tema, los recursos siempre son finitos, entonces no alcanza, ¿no? Y cuando tienes un problema que explota, pues entonces se empiezan a ver las carencias. Entonces yo creo, doctora, que uno de los elementos puede ser el tema de los recursos económicos, ¿no? Que nunca son suficientes para problemas de esta naturaleza. Entonces, por un lado, el tema económico, por otro lado, como te digo, los recursos humanos, ¿no? Que también tienes que tener toda una serie de personas capacitadas, entrenadas, que quieran y puedan estar poniendo tiempo, esfuerzo en tratar de controlar este tema. De unos meses para acá ha habido campañas de contratación por parte de Senacica para veterinarios que quieran colaborar y los están enviando a estos puntos donde está el problema, ¿no? Entonces, te digo, explota un problema y hay que echar mano de los recursos que se tienen. Y a veces la infraestructura, el dinero, el personal, pues no es suficiente. Entonces, probablemente ese es parte del tema, ¿no? Nos viene un problema y bueno, nos damos cuenta que pues no estamos preparados con todo lo que hacía falta, ¿no? Y ahorita que dijiste de cuestión económica y los desinfectantes y demás cosas que se tienen que comprar, los insumos y demás, me hace pensar en que eso también afecta o va a afectar en algún momento finalmente en cuanto a la producción, porque ya no va a ser lo mismo que, un ejemplo, que te gastes 8 pesos en producir 1 kilo de carne, que ahora que compras más insumos, más gente, más capacitación o lo que se necesite, ese kilo de carne ya no te va a salir en 8 pesos, supongamos. Ya te va a salir en El doble, tal vez. 20, 30. Así o... es. El doble, Entonces el triple, ahí claro. también es donde afecta también ya la economía del ama de casa. Es correcto. Sí, porque al final tienes una enfermedad, un animal con un problema, entonces en lo que lo curan y después recuperan su nivel productivo, entonces tienes un desfase de tiempo. Estás invirtiendo para que el animal recupere la salud y pueda estar en un momento para volver a producir. Imagínate un animal con una gusanera, pues toda la energía y todo pues los recursos biológicos que tiene los destina para tratar de controlar, ¿no? Dependiendo del grado de afectación, porque hay casos terribles donde si el animal no ha recibido atención inmediata, pues estas larvas del gusano barnador son muy agresivas y consumen tejidos, entonces le dejan boquetes en alguna zona, ¿no? Imagínate una vaca con glándula mamaria con un hoyo en alguna de las tetillas o un animal de carne también con una lesión en una pierna. O sea, es terrible el asunto, ¿no? Entonces, Claro. merman su capacidad productiva del animal y el productor tiene que invertir tiempo y dinero en sacarlo de ese problema y luego tratar de medio estabilizarlo para que vuelva a producir. Y entonces, obviamente, pues va a ser un animal que generó más gastos. Y bueno, el productor va a tratar medio de sopesar eso y tal vez transferirlo a su siguiente eslabón del consumidor, ¿no?
Oye, ¿y qué consecuencias crees que se tengan ahora con este cierre de las fronteras con Estados Unidos? Pues realmente está siendo un problema importante, aunado a tal vez un poco el estilo de gobierno de Estados Unidos que pues está ahora cada vez más, digamos, a la defensiva y buscando muchos pretextos. Sin embargo, este tema sí es pues una enfermedad importante, pero sin duda, pues los políticos utilizan a veces estas situaciones como para mover un poco a su favor las cosas, ¿no? Entonces, esta enfermedad evidentemente está generando pues que el gobierno de Estados Unidos ponga, pues cierre a la frontera desde hace ya varios meses, y esto sí está generando un problema importante en toda la cadena de suministro, porque obviamente México es uno de los proveedores de ganado en pie más importantes para Estados Unidos, ¿no? Entonces, la cantidad de animales que se envían para que ya sean engordados, pues en este momento está ocluida, Detenido. no está pasando. Entonces, pones un tapón y esto tiene varias repercusiones. En Estados Unidos puede ser que no estén teniendo la suficiente materia prima para engordar, porque bueno, les está faltando este proveedor. Y en el lado de México, en la zona norte, que es la que, digamos, lleva las últimas etapas del ganado, o bien los productores que tienen las becerradas del sureste están viendo que se están deteniendo todo su flujo y entonces se están quedando con los animales. Y eso es un problema para los dos lados, porque Estados Unidos no está teniendo esa materia prima para engordar y nuestros productores se están quedando con sus animales, con lo que representa más tiempo, más alimentación, más cuidados, y si están enfermos, los del sureste, pues tratarlos y lo que te estoy contando, ¿no? Entonces está siendo un problema importante, se está acumulando mucho esa cantidad de animales que habitualmente tenían un flujo regular y hoy en día se están pues poniendo complicadas las cosas. Y también me hace pensar en la reputación sanitaria que estamos teniendo aquí en México, pues que ya se está viendo mermada también en Sí, Estados Unidos. fíjate que ese es un tema interesante. Recuerdo que hace algún tiempo se comentaba que México tenía un estatus sanitario muy relevante, con algunas de las enfermedades que son más importantes en los animales, digamos, eliminadas o erradicadas, ¿no? Entre ellas te puedo mencionar la encefalopatía espongiforme bovina, la fiebre aftosa, el gusano barrenador, que son de estas enfermedades que son realmente importantes en salud animal a nivel global. Entonces México venía de alguna manera manejando un estatus bastante sólido, importante, de reconocimiento internacional, con 5, 6, 7 países formaban parte de ese grupo de países que no tenían esas enfermedades presentes. Entonces eso es un sello de garantía porque eso le permite al comercio agropecuario tener las puertas abiertas, ¿no? Entonces hay más facilidad para exportar y para estar en ese tema. Pero con este tipo de situaciones, pues sí se nos frena un poco ese estatus y bueno, hay que tratar de recuperarlo, ¿no? Oye, y en cuanto a este brote que se está teniendo, ¿cómo se ha adaptado la legislación sanitaria internacional y qué tan efectivas han sido esas medidas que se están teniendo, sobre todo en el caso de que se ha presentado nuevo en Nuevo León, justamente? Sí. Bueno, la parte legislativa, la parte, digamos, gubernamental, hemos estado viendo que hay comunicados que están sacando actualización de los programas, que echaron a andar un sistema de monitoreo. Entonces, digamos, el gobierno está tratando de hacer lo que puede, está haciendo sus comunicados, está mandando circulares, está en comunicación constante con las organizaciones ganaderas. Es decir, están haciendo pues lo que tienen que hacer, que es pasar la información, tratar de atraer a la gente para que colabore. Entonces, esto está muy de la mano porque el gobierno de Estados Unidos, como te digo, está pues presionando. Y entonces la autoridad mexicana está teniendo reuniones constantemente con su contraparte de Estados Unidos y están armando protocolos y están haciendo pues toda una serie de acciones, ¿no? En el papel, en la programación, pues para que esto no se venga más fuerte, porque como te digo, Estados Unidos evidentemente pues está preocupado porque como son plagas que son de orden biológico, pues en algún momento pueden tenerla cerca. Entonces, la parte, digamos, documental, regulatoria, pues están tratando de generar las estrategias, de generar los acuerdos, ¿no? Y ahora hay que implementarlos y hay que echarlos a volar, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista, vamos a decir, regulatorio o de documental. Uh-huh. Después, pues viene la implementación, que te digo que ahí es donde tal vez está un poco la parte más delicada, porque hay que poner los recursos, los tiempos, las trampas, ¿no? Y bueno, están en su
en su tarea, las autoridades, tratando de hacer lo que se puede. Mencionas un reciente caso que fue muy mencionado, doctora, que se descubrió un animal que vino de un embarque que salió del sur de Veracruz y llegó a Nuevo León y encontraron un animal con una afectación. Tenía un estadio del parásito en larva, digamos que es parte del desarrollo, ¿no? Entonces, no mosca, que es el adulto, y esa mosca ya tiene la capacidad de dejar huevos y continuar. Claro. Entonces, digamos, encontrar un animal, sí, con una lesión y con larvas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues puede haber sido que no se hizo un chequeo, que las personas evitaron el punto de supervisión. O sea, hay muchas Algo incógnitas, falló. ¿no? Afortunadamente, detectaron ese caso y lo pudieron, digamos, contener, encontrar y pues regresar y enmendar el asunto, ¿no? Y te reitero, fue, por lo que he revisado, un embarque que fue de Veracruz a Nuevo León. Es decir, no fue un animal que haya estado en Nuevo León, hubo una movilidad y entonces ahí es donde está la importancia, que todos nuestros productores, nuestros ganaderos, nuestros veterinarios, pues tienen que colaborar en estar con toda la atención puesta en que estos movimientos de ganado estén bien supervisados y bien monitoreados. De hecho, como te digo, la autoridad recientemente hizo un comunicado donde está diciendo cómo tiene que ser cuando se mueven de un estado donde está presente la plaga y se van a ir a otro donde no está, cómo debe ser el manejo, qué tienen que hacer, pues para tener más garantía, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente se detectó y se pudo, pues, corregir. Sin embargo, pues ya está cerca de la frontera. Entonces el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, pues entonces quiere decir que la contraparte mexicana en algún momento se le está pasando llevar adelante los controles estrictos, ¿no? Pero te digo, aquí hay muchos factores, doctora, ¿no? ¿Quién lo movió? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Hay muchas preguntas. Afortunadamente lo detectaron. Desafortunadamente, pues ya está cerca de la frontera. Y desafortunadamente también para el caso de México, pues quien hizo la notificación aparentemente de primera mano fue el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ya detectamos un caso que Senacica reportó y ellos lo dieron a conocer, digamos, de manera pues más pública, ¿no? Y ahí lo que preocupa justamente lo que dices, la cercanía que se tiene con Estados Unidos. Sí, ya estaba bastante cerca de la frontera. Entonces, si bien ya cuando revisas el caso, bueno, se ve el origen, se ve que era una fase, digamos, todavía más o menos controlable, pero bueno, lo que es una realidad es que no debería de haber aparecido ese animal con ese problema ahí. Entonces ahí es donde uno se empieza a preguntar quién hizo mal, quién no cumplió, ¿no? Algo así. Entonces hay muchas dudas y muchas incógnitas, ¿no? Lo que sí es que la autoridad pues tuvo la manera de detectarlo y pues de alguna manera de ponerlo otra vez a que todo se regularizara dentro de lo que cabe, ¿no? Oye, y hace años pues fue bastante efectivo el uso de la mosca estéril, del insecto estéril. ¿Crees que en esta ocasión sirva realmente, siga siendo efectivo? Y sobre todo también los químicos que se están utilizando. Sí, fíjate que sí, doctora, porque esta técnica está basada en el ciclo biológico de esta mosca, que han encontrado que se aparean una vez las hembras y ya nada más, ¿no? Entonces, precisamente lo que están haciendo es dejarlas estériles para que no haya descendencia. Entonces, es una técnica que ha funcionado. Hay países donde ha permitido controlar completamente. Hubo uno en el norte de África, donde desde México se generaron las moscas, se enviaron y con eso se pudo aplacar. Entonces es una técnica bien documentada que funciona. El tema, como decimos hace rato, es la inversión y todo el proceso que hay que hacer para tener el producto final, que es la mosca esterilizada, ¿no? Porque las tienen que cultivar, ¿no? Y después en alguno de los procesos las irradian y entonces en ese momento ya quedan, y luego mandarlas en avioneta y soltarlas. O sea, si ves todo el ciclo, es costoso y lleva tiempo. Entonces en México, como te decía hace rato, la planta se mudó de acá a Panamá y entonces quedó en desuso. Ahora precisamente los gobiernos de México y de Estados Unidos tienen acuerdos para echar a volar otra vez una planta en Chiapas con la intención de que tengamos otra vez un punto de control donde se sigan generando estas moscas estériles para pues ayudar a la contención de la plaga, ¿no? Este es un proceso que va a llevar tal vez pues medio año, el próximo medio año, y ahí pueda estar empezando a funcionar. Pero sí, ya hay plan de echar a andar una planta también. Incluso de Estados Unidos también están hablando de poner una en Texas. Entonces, ya vieron que Panamá
es un filtro que en su momento pues fue superado. Entonces ahora quieren poner otra en Chiapas, en México y otra en Texas, con la intención de tener varios puntos de control, ¿no? Como es una plaga y que se tiene que controlar de manera biológica, pues tener más maneras de contenerla. Oye, pero entonces ahorita que estás diciendo que en Texas se va a poner una planta, ¿qué medidas concretas está tomando tanto Estados Unidos como México para disminuir o contrarrestar esta situación del gusano barrenador? Pues sí hay varias situaciones, como te decía, hay un protocolo donde dicen, bueno, detectan un animal y ese animal tiene que ser, está todo un proceso, cómo tiene que ser. Primero la detección y taxonómicamente clasificación de que sí se trata el gusano barrenador. Claro, las lesiones, las heridas, bueno, son muy sugestivas, pero al final hay todo ese tema de clasificación. Cómo se tiene que tratar la herida, cómo se tiene que aplicar insecticidas dentro de la herida, quitar las larvas de manera manual y después tratar al animal, ponerle algún antiparasitario inyectable, ivermectina es lo que se está utilizando. Entonces ahí hay un protocolo que está establecido. Animales que tengan alguna lesión, alguna herida, cómo tienen que ser tratados el animal mismo y sus compañeros que están en el mismo hato, ¿no? Entonces eso se está haciendo. Además hay todo un tema de trampas donde están detectando moscas para capturarlas y poderlas también clasificar. Y por otro lado también hay una serie se está sugiriendo que los veterinarios cuando llegan a tener un animal que tenga una miasis, ayuden a colectar esas larvas en frascos y mandarlas a las autoridades para que se haga la clasificación. Por ejemplo, yo te cuento que unos propietarios que quedaron muy, muy prendados de la idea, al tiempo que yo les hice un certificado de su perro, de libre de gusano barrenador, a los días me dijeron, no, es que acá hay un ave que la vi medio moribunda, una ave silvestre, y entonces la vimos con una herida y no sé qué. Y al final, ellos me trajeron al ave y esa ave traía larvas. Entonces esas larvas las colectamos, las mandamos a la autoridad y las detectaron, que es un poco lo que se está haciendo, tratar de pedir que cuando hay una miasis, por más lejos que esté de la frontera o lo que tú quieras, tratar de contar con el apoyo de los veterinarios, de las personas para ir detectando, ¿no? Que no se trata del gusano barrenador. Y justo lo que decías en un inicio, esas aves silvestres pueden ser también las que sean portadoras y lleven y traigan. Es correcto. Y no son aves que tengan un tratamiento, que sean revisadas, Exacto. Que sean analizadas. Sí tiene el gusano, no tiene una miasis o lo que sea. Pero Exacto. en este caso te tocó que sí tenía. Así es. Ahora, pues no sé qué habrá salido en tu resultado. Sí, interesante lo que comenta, doctor, por la reflexión es esa. Un animal que en el campo de vida silvestre queda con una herida, una lesión, pues es un posible hospedador de estas larvas, ¿no? Porque entonces la mosca, el gusano barrenador, va, se posa, deja sus huevos y en ese animal herido, lesionado, que no tiene atención porque tiene una vida libre, entonces puede ser un foco de seguir generando larvas y más moscas. Entonces, en el caso del que te cuento, afortunadamente, sí se trató de una miasis muy interesante porque son cosas que de pronto uno no conoce de manera regular, pero entonces la clasificación taxonómica me mandó el reporte y decían que sí era una larva y era obviamente de una mosca. Y estas moscas en particular son moscas que parasitan aves silvestres. Entonces me dijo el veterinario que hizo la colecta, el doctor oficial, me dijo, sí es una larva de un díptero, o sea, de una mosca. Ya solo vamos a ver de qué se trata. Y me pasó el nombre científico y todo el tema. Dice, sí, es una larva de una mosca que parasita aves silvestres, pero no es el gusano barrenador. Qué bueno. Pero interesante, ¿no? Pero sí fue. Entonces esto, digamos, nos abre otro panorama. Dice, mira, si hay esos casos en la vida silvestre donde un parásito afecta a un animal que anda ahí de vida ¿no? Y gracias a que estas personas, digamos, quedaron involucradas y les quedó un poco la inquietud, pues amablemente nos trajeron al animal que encontraron ahí malherido y mira todo lo que pasó, ¿no? Eso me hace reflexionar sobre lo que estábamos platicando en un inicio. Todos estamos involucrados de alguna u otra manera. El gobierno, nosotros como médicos veterinarios, la gente involucrada que tomó la decisión de llevarte esa ave. Claro. Entonces, personas que a lo mejor su mascota, perro, gato, lo que sea, llevan sus mascotas a revisión porque tienen algún malestar o ya tienen alguna gusanera. Entonces, todos estamos involucrados. Todos estamos involucrados, doctora, y es parte, como hemos venido diciendo aquí en tu programa, parte de difundir esta información, de invitar a la gente a que colabore, a que sean parte de este circuito, ¿no? Para que entre todos nos cuidemos. Porque precisamente yo, cuando las personas
me van a ver para que les haga el certificado de libre de gusano barrenador, pues platicamos de todo esto, ¿no? Y les digo, si su animal presenta una herida, una lesión, alguna cosa así, por favor estén atentos, tengan atención del veterinario. Entonces, estamos siempre difundiendo, siempre dando la información con la intención de que la gente pues vaya también tomando conciencia, ¿no? Hay personas que ni siquiera sabían qué, ¿no? Hoy, por ejemplo, fue una persona a verme y me decía, no, pues yo sabía que tenía problemas con la carne, ¿no? Entonces un poco tiene la idea de que es por el ganado, pero mira, ya estamos hablando de que afecta Claro, a todo lo cualquier que otro animal, implica. así es. Entonces, parte de nuestra labor precisamente es seguir hablando con las personas, seguirles dando esta información, dándoles algunos tips, algunas recomendaciones y como siempre pidiéndoles que estén cerca de su veterinario y más en estos casos que son importantes, ¿no? Yo les hago mucha mención, es una enfermedad importante en salud animal y como sabemos, pues afecta también a las personas, entonces con más razón. Y esto me lleva a justamente la reflexión que siempre o la gran mayoría de las veces hacemos en los episodios, una sola salud. Tocaste el tema del medio ambiente, Claro. que ya lo hemos afectado también y ya se ven las repercusiones. Tocaste también que afecta a la salud animal, Ujú. pero también tocaste que afecta a los humanos. Sí, claro. Entonces, ¿cómo podemos tomar este problema que tenemos del gusano barrenador como una oportunidad para justamente mejorar en la función de una sola salud? Claro. Sí, precisamente, doctora. O sea, hay casos donde ya hay personas que se han visto afectadas por este gusano barrenador. Dependerá las condiciones de la persona, pero sí está afectando a los animales, evidentemente a las personas. Y el medio ambiente está de alguna manera con el que hace mucho calor, que hace mucha humedad, y esos son factores que favorecen la proliferación de la plaga, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos esto tomarlo una vez más como un elemento para ayudarnos en la salud del planeta donde estamos todos metidos? Es precisamente tomando estas consideraciones, estas precauciones, haciendo énfasis, hablando con las personas, haciéndoles ver que no es solo su perro, sino todo lo que involucra. Y vuelvo a decirte, doctora, yo creo que es la concientización de las personas, la explicación de que a través de cuidar a su mascota van a poder ayudar a la sociedad y van a poder ayudar pues al planeta, ¿no? A que este tipo de problemas no se presenten y no se mantengan en el tiempo. Entonces, está en nuestras manos, doctora, seguirles haciendo énfasis a las personas, ¿no? Nosotros que tenemos un poco esta información para que se den cuenta de la relevancia, ¿no? No es solo te hago un certificado para que te vayas con tu perro, o sea, hay que hablarles de cuál es la razón, cuál es el objetivo, qué es lo que estamos persiguiendo, para que también les quede, ¿no? Y yo, como te acabo de decir en el ejemplo del ave, pues me parece que lo estamos logrando con algunas personas, aquellas que dicen, sí, esto que me dijo el veterinario puede ser importante, entonces vamos a ponerle atención. Y como bien dices, crear conciencia. Nosotros como veterinarios pues ya sabemos en qué afecta y cómo repercute y a dónde puede llegar. Pero muchas de las veces las personas que son las que tienen las mascotas pues no saben exactamente hasta dónde puede llegar todo esto. Puede ser un problema que de ser una cosa muy básica se haga un problema grave, ¿no? Te decía que sabemos que en Centroamérica está muy exacerbado y hay muchos animalitos de compañía que están teniendo el problema ya porque pues está por todos lados, ¿no? Entonces hoy estamos tratando de tener cierta contención, pero bueno, necesitamos seguir trabajando todos para que esto se mantenga así, ¿no? Y que lo podamos erradicar. Yo les digo a las personas, mientras México tenga presente la plaga, cada que un perro vaya para Estados Unidos, porque así lo está marcando la regulación actualmente, tiene que contar con su certificado, digamos, vigente y con pocos días antes del viaje para que pueda ir a Estados Unidos. Y esperemos que en algún mediano plazo podamos una vez más estar libres de la enfermedad y Estados Unidos ya no nos pida ese documento, pero sobre todo, pues nosotros estemos libres de la plaga, ¿no? Claro, pero en lo que llegue ese momento, pues hay que cuidar todos esos puntos que a lo mejor ahorita, como hablábamos de la bioseguridad, que a lo mejor por alguna cuestión, algún error humano pudiera ser, se dejó pasar. Entonces hay que procurar que esa porosidad disminuya. Se vaya controlando, sí. Sí, y es un compromiso de todos, doctora, ¿no? El veterinario que tiene que estar atento con los puntos de inspección, con el transportista que sabe que tiene que parar en el punto de revisión, con el dueño de los animales que sabe que tiene una responsabilidad con la sociedad, con los consumidores. O sea, te pones a dar cuenta, si te pones a pensarlo, doctora, a detalle, es una
pues un hacer conciencia a cada quien del papel que jugamos en todo este proceso, ¿no? Porque todos somos importantes y todos podemos ayudar a que esto no siga difundiéndose, ¿no? A controlarlo. Claro, exactamente. Doctor, pues ya llegamos al final de este episodio. Claro, hemos platicado, hemos hablado de los temas pues que hoy en día están más en boga, que están siendo importantes para la gente y pues ojalá que todo tu público también a través de estos episodios pues tenga este momento de reflexión y se dé cuenta de que pueden hacer mucho por ayudar a la salud de las mascotas, a la salud de la población y pues al medio ambiente, ¿no? Si todos ponemos nuestro granito de arena, hacemos conciencia, pues muy probablemente antes de lo que pensamos detengamos esta situación. Así es, doctora. Doctor, pues muchísimas gracias. Te agradezco que hubieras estado aquí compartiéndonos toda esta información y creo que sacamos varios puntos muy importantes en los cuales podemos empezar a reflexionar. Sí, doctora, claro que sí, con mucho gusto como siempre, como te he dicho, para tu público que amablemente está siguiendo tus episodios. Estamos a las órdenes y ojalá que podamos seguir haciendo conciencia entre todos para ir controlando este tipo de enfermedades. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, doctora. Buena noche. Que pasen bien y que tengan buena noche, buen día. Cuídense. Así es. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Ya lo dijo el doctor muy amablemente que nos están escuchando. Suscríbanse si no se han suscrito y ya saben, pongamos nuestro granito de arena. Aunque parece que no es algo que nos afecte, nosotros podemos hacer la gran diferencia. Así que nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Esto fue en Entre Vets y Peludos. Muchas gracias.